Hola, soy Begoña Donat, desde el set que Quinótico tiene instalado en el edificio del Cursal durante el Festival de San Sebastián. Estamos, como sabéis, durante todo el certamen haciendo un programa de entrevistas diarias, que es un espacio posible gracias al apoyo de ICEX, España Exportación e Inversiones, y financiado por Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. En este set estamos entrevistando talentos nacionales y también internacionales, con la colaboración de Fred Film Radio, y hoy nos acompaña Lola Arias. Bienvenida. Gracias por la invitación. A Lola ya tuve la suerte de poder entrevistarla en Berlín porque presentó en Forum su segunda película, Reas. Reas es una película muy especial, es un documental musical protagonizado por personas que habían estado privadas de libertad y, curiosamente, en un margen muy corto de tiempo, desde febrero hasta julio, esa película tuvo su secuela, digamos, teatral en los escenarios del Grec de Barcelona. Entonces quería empezar preguntándote por eso, ¿no? Porque tú eres una directora con una trayectoria en la escena de 20 obras de teatro, por lo menos, sí. Y en cambio en cine has dirigido 2 películas. Y precisamente la anterior película, que también estuvo aquí en San Sebastián, en la sección Zabaltegui, también devino de una propuesta teatral sobre los veteranos de la Guerra de Malvinas. Tuvo su versión escénica y su versión cinematográfica, igual que en este caso Reas, pero a la inversa. Entonces quería saber, ¿cuándo te inspira una idea, un proyecto sobre la escena o un proyecto para la gran pantalla y más allá? ¿Cuándo lo conviertes en algo híbrido que va a tener su versión sobre los escenarios y su versión en el cine? Bueno, en este caso particular, el proyecto comenzó como un taller de teatro y de cine en la cárcel de Ezeiza en el 2019. Y a partir de ese taller, yo empecé a pensar la idea de hacer un proyecto artístico que originalmente era una idea de hacer una película adentro de la cárcel con las personas cumpliendo su condena. Pero a lo largo de los años vino la pandemia en el 2020 y 2021, no se pudo hacer más el taller adentro de la cárcel. Yo empecé a cambiar un poco la idea de la película y empecé a pensar en la idea de hacer una película afuera de la cárcel con personas ya liberadas. Y empecé a dar talleres con personas liberadas, talleres de teatro y de cine. Siempre quise hacer una película, nunca supe lo de la obra de teatro. Y después, cuando estábamos filmando la película que escribí basadas en las historias de todas estas personas y que filmé en una ex cárcel real, mientras estábamos filmando, ellos me empezaron a decir, pero tú eres directora de teatro, ¿por qué no haces también una obra? No queremos que termine todo con la película, queremos seguir. Y yo dije, uy, el teatro es mucho más difícil que el cine y exige un compromiso y una disciplina muy grande. Pero a la vez me parecía hermoso continuar, que el proyecto continuara y tuviera una vida que les diera también la posibilidad de viajar, de conocer el mundo y de estar cada vez que se muestra la obra, porque la obra solo existe si ellos están ahí. Así que me puse a escribir y hicimos Los días afuera, que se estrenó en mayo en Buenos Aires y que desde entonces estuvo de gira, estuvo en el Grec, como dices tú, y que sigue de gira de aquí. De hecho, del Festival de San Sebastián nos vamos a París a hacer la obra en el Teatro de la Ville, que es un teatro hermoso, y luego a Oslo y así, hasta en junio del año que viene tienen giras. Es muy importante destacar que en esta película se da mucha importancia a lo que es la sección trans de la cárcel de mujeres, que es algo que no sé qué opinas que cuenta de lo que son los derechos civiles, los avances en derechos civiles en nuestra sociedad, el hecho de que haya una sección trans en las cárceles. Mira, en realidad la cárcel en sí está pensada de una manera muy binaria. Siempre es cárcel de hombres, cárcel de mujeres. ¿Y qué pasa con las identidades no binarias, con las personas trans? No saben qué hacer con eso, digamos. Realmente el sistema de la cárcel no sabe qué hacer. Entonces terminan siendo absorbidas esas identidades no binarias por la cárcel de mujeres. Lo que genera en realidad que la cárcel de mujeres, en realidad por eso la película tiene protagonistas que son mujeres cis y personas trans y personas no binarias, porque la cárcel de mujeres absorbe todas esas identidades. Y en realidad conviven de una manera, digamos, muy natural y muy orgánica todas esas identidades, y lo que hay en la cárcel, y que también la película muestra, son también lazos de solidaridad y amor entre personas que realmente viven esa experiencia también como una experiencia que las va a marcar para siempre. Específicamente sobre la cuestión trans adentro de la cárcel, es muy compleja
porque el sistema no tiene una solución. Lo del poner un pabellón trans es una cosa que se ha hecho en la cárcel de Ezeiza, que es una cárcel de la capital de Buenos Aires, pero que no es una cosa que pasa en todo el país. Entonces, si es mejor que haya un pabellón trans o no, si eso da seguridad a las personas trans o no, es algo realmente que requiere mucha discusión porque yo creo que no es tan fácil cómo se resuelve el problema de las identidades no binarias adentro de la cárcel. Llama la atención que no sea una película carcelaria al uso, más allá de que sea documental y que sea un musical, no hay violencia, no hay resquemores con respecto a la conducta de las guardianas de esa cárcel. Lo que se ve en contraste es una solidaridad, como tú estabas diciendo, es una relación muy teñida por el amor entre sus integrantes. Que de hecho me llama la atención que no se conocían de antes, que se conocieron algunas después. Sí. Ah, vale. Sí. Algunas de las personas de la película se conocieron adentro de la cárcel y otras se conocieron en la película. Pero la película lo que intenta es no espectacularizar la violencia como hacen la mayor parte de las series, de las películas sobre la cárcel, que siempre muestran la cárcel como un lugar de violencia donde solo se puede recibir y producir violencia. Lo que no quiere decir que la película no muestre que hay violencia dentro de la cárcel. De hecho, hay una escena donde golpean a un chico trans que se ve a través de un hueco en la pared y uno siente que hay un lugar de violencia ahí también, adentro de ese espacio. Pero la película no pone el foco en la violencia, sino que pone el foco, como tú dices, en la solidaridad, en el amor, en las relaciones que se crean en esas personas que al final las ayudan a sobrevivir, porque sin esas relaciones que, como ellas dicen, son de familia, dicen, quieres ser de mi rancho, tú eres mi familia, ella es mi hija, dicen de otra. Esa relación de familiaridad, de construir una familia, es una estrategia de supervivencia. ¿Qué me dices de la música también como estrategia de supervivencia y por qué has elegido el tipo de música urbana, pero también hay rock en la película? La idea de hacer un musical surgió de que había dos personas con las que trabajé, que son Steffi y Nacho, que tenían una banda de rock en la cárcel, que se llamaba Sin Control, y que hacían conciertos no solo en la cárcel de mujeres, sino en otras cárceles, o sea, como que tenían como un recorrido de conciertos. Y la realidad es que la música es una estrategia de supervivencia dentro de la cárcel, es el arte de la resistencia, en el sentido de que es lo que une a un montón de personas y que a través de la música logran conectarse, logran solidarizarse. Entonces, para mí era importante que la música tuviera ese lugar principal dentro de la película y también porque en general los musicales retratan esos mundos marginales, personas criminales de una manera siempre romantizada y con actores y bailarines virtuosos, y me gustaba hacer un musical con personas que realmente vivieron la cárcel y un musical como es este, imperfecto, donde las personas no cantan como grandes cantantes, pero cantan increíble también y es conmovedor y no hacen las coreografías perfectas, sino que se confunden los pasos y sin embargo a mí ese es el tipo de musical que me gusta ver, el musical de la vulnerabilidad, de la imperfección, de cuerpos reales. Dices que se confunden con los pasos, pero yo no sería capaz de reproducir el vogue que podemos ver en la película. Bueno, claro, no. En ese caso, digamos, el voguing es lindo que lo menciones porque a través de esta chica trans, Noelia, vemos una cultura que es muy importante, que es la cultura voguing, que también es una cultura de resistencia, es una cultura que lo que muestra es que cualquiera, digamos, puede bailar y desfilar, ¿no? Porque el voguing viene de la idea de voguear, ¿no? De desfilar, de mostrar como la belleza de cualquier cuerpo y cualquier identidad de género y creo que es lindo que la película muestra a ella como una bailarina que además es buenísima en lo que hace. ¿Por qué has querido trabajar precisamente en una cárcel que está cerrada para reproducir la experiencia que tuvieron ellas en una cárcel que continúa en funcionamiento? ¿Por qué no elegiste un set? ¿De qué ha infundido el hecho de rodar en una cárcel la atmósfera de la película? Bueno, creo que la película justamente, como está siempre en esa línea entre la ficción y lo real, porque es una película ficcionalizada, porque está escrita, tiene un guión, ellas están actuando, cada escena fue escrita y
puesta en escena y ensayada previamente. Y sin embargo tiene mucha realidad porque son esos cuerpos y esas vivencias las que se representan. Para mí era importante que el espacio mismo donde eso sucediera fuera un espacio real. Y la cárcel de Caseros es una cárcel que ha sido abandonada hace más de 20 años y que sigue ahí en el centro de la ciudad como una especie de ruina y nadie sabe qué hacer con ese espacio. Entonces lo usan como set de filmación. De hecho, lo usan como set de filmación para series donde hay una escena de cárcel o series de la cárcel. Me parecía que lo lindo de la película es que esta película no solo usaba la cárcel real como set de filmación, sino que a la vez hablaba de eso. Porque hay una escena de la película donde dicen, acá en este lugar torturaron gente, este lugar está lleno de fantasmas. Entonces me parece que eso le da una fuerza también a la película, que es una cárcel real y ellas son personas reales que vivieron la experiencia de la cárcel y sin embargo están actuando. Como has vivido la experiencia de luego continuar el trabajo con ellas en una obra de teatro, quería saber si la reinserción es posible, más allá de lo que son tus proyectos, si la experiencia que han vivido ellas al salir de la cárcel en ese lapso hasta que han hecho la obra de teatro, si piensas tú que han tenido la oportunidad de reintegrarse en la sociedad. Bueno, la cárcel no te da herramientas para la libertad, no te forma, no te ayuda, no sirve para nada. O sea, eso es así, las cárceles deberían ser abolidas. Pero lo que para mí la película y la obra también cuentan es que básicamente cuando sales de la cárcel nadie te da ninguna oportunidad, ningún trabajo. La cárcel es como un tatuaje que te queda marcado para siempre y que no te permite realmente proyectar un futuro. Yo creo que a través de la obra, sobre todo, porque la obra trabaja sobre la libertad, intentamos mostrar eso, mostrar ese problema de cómo personas se reinsertan y a la vez la obra es en sí un proceso de reinserción social porque para hacer la obra de teatro y también para la película tuvimos que trabajar en colaboración con abogados, trabajadores sexuales, perdón, sexuales no, sociales, estoy con otros temas de otra obra que era con trabajadores sexuales. Entonces, con abogados, con trabajadores sociales y con activistas para lograr que estas personas tengan un trabajo en blanco, tengan seguros médicos, tengan papeles para viajar por Europa, porque realmente fue un trabajo enorme. Nosotros a través del proyecto hicimos un proceso como de reinserción social acelerada para que estas personas puedan tener un trabajo. Por primera vez, desde que salieron de la cárcel, tienen un trabajo ahora como actrices de la obra de teatro y de la película. Ayer estaba prevista esta entrevista, pero se ha retrasado el día de hoy porque participaste en un acto, Sí. reivindicación de un cambio en lo que está siendo el apoyo de Argentina al cine. Entonces quería saber si a ti te ha costado rodar 2 películas, has preferido decantarte por la dirección de escena, si esto va a ser un obstáculo más en que veamos una tercera película de Lola Arias. Bueno, lo que está pasando en la Argentina a todo nivel es aterrador, porque desde que fue elegido Milei, todo lo público, la educación pública, los hospitales públicos, la cultura ha sido destruida sistemáticamente. Y sobre todo el arte ha sido como un blanco específico en el que Milei puso toda su energía y trató y sigue tratando de definir a los artistas como parásitos que viven del Estado y que en realidad lo único que hacen es, sí, como sacarle el pan de la mano a los trabajadores. Esa mentira y esa ficción creada por Milei lo único que hace es generar odio en una sociedad ya muy quebrada. Y yo lo que creo es que realmente el cine es una industria que da trabajo a un montón de personas, no solo a actores y actrices, a técnicos, a gente que hace el catering, el transporte, etcétera. Y esa dimensión de la industria es algo que el presidente no considera para nada. ¿Y qué es lo que hace que estemos aquí 26 películas y proyectos argentinos presentes en un festival como este? Entonces, es un poco aterrador pensar que no sabemos si el año que viene vamos a estar representados de alguna manera en este festival los cineastas argentinos, porque no sabemos si realmente se va a poder seguir filmando la Argentina en este contexto actual. Así que, no sé, esperamos como que
que estas movidas que se hacen y discusiones y agrupaciones dentro del cine logren algún tipo de efecto, pero no lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Pues te deseo mucha suerte a ti y a todos tus compatriotas. Nos tenemos que despedir, pero antes quería preguntarte, tenemos una pregunta por parte de la plataforma Filmin, que es a qué director, película o escena le debemos que tú hayas dedicado parte de tu trayectoria al cine. Almodóvar. Vale, pues muchísimas gracias, Lola. Esto ha sido todo con Lola. Van a haber muchas más entrevistas a lo largo del festival. Nos despedimos. Quinótico se escribe con K la primera, con C la segunda y nos podéis buscar en redes.